Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, no podía yo no hablar de Destino Final 6 o Destino Final Bloodlines o Lazos de Sangre, como lo han traducido aquí en España y creo que también en Hispanoamérica. Destino Final, una de mis sagas, de mis franquicias favoritas y una saga de la que no teníamos noticias ni nuevas entregas desde hace 14 años, puesto que recordemos la última película de la saga fue Destino Final 5, que se estrenó en el año 2011. Grandísimo año, grandísima época. Dicho lo cual, Destino Final 6, una de las películas que más expectativas había generado, una de las sagas que yo creo que más cariño despierta entre el público, y ya no solo, ojo, fanáticos del terror, sino público general. Icónica donde las haya, una saga millennial que guarda multitud de referencias, multitud de momentos icónicos y que ha marcado sin duda toda una generación. Por tanto, en este vídeo quiero comentar qué me ha parecido a mí este Destino Final 6 o Destino Final Lazos de Sangre sin spoilers. En primer lugar, la película la dirigen Zach Lipovsky y Adam B. Stein, una dupla de directores que no habían hecho ninguna película dentro de lo que es el género de terror, pero que se consideraban muy fans de la saga y que aplicaron ante Warner para conseguir ser los directores del proyecto. Se involucraron, hicieron todo tipo de maniobras y demostraron que eran la mejor elección para esta película. Por parte del reparto sí que es cierto que Destino Final es una saga que siempre ha apostado por nuevas caras, por gente con futura proyección dentro de la industria, y aquí no es para menos. Más allá de la aparición estelar y breve de Tony Todd, un asiduo de la saga, el resto son caras relativamente nuevas dentro de lo que es la industria del cine. Tenemos a Kaitlyn Santajuana, que yo personalmente no la conocía de nada. Tenemos a Theo Briones, que yo le conocía de la serie de Chucky, precisamente, donde comparte protagonismo con Devon Sawa, el mítico protagonista de la primera Destino Final. Brec Bassinger, que es la que tiene la visión de la que hablaremos ahora y que me parece que tiene una de las actuaciones más sólidas de toda la película, a pesar de su breve aparición. Y bueno, y como bien mencionaba, pues el mítico Tony Todd, que se sale en esta película. ¿Y qué nos vamos a encontrar aquí en Destino Final 6? La podríamos catalogar como una especie de precuela, secuela, en teoría totalmente interconectada con el resto de las películas, pero sin necesidad de conocer el lore directo de la saga o haber visto las anteriores. Una película que funciona por sí misma, que nos ha llegado, como ya decía, con una alta expectación, con una campaña de marketing brutal, que está teniendo unas cifras en taquilla espectaculares, más de 100 millones de recaudación en su primer fin de semana de estreno, lo cual para una película de terror para mayores de 18 años es todo un hito, y el mayor opening de toda la franquicia. Por lo tanto, yo auguro a que no van a pasar otros 14 años para que volvamos a ver un Destino Final en el cine. Y es que la película nos va a contar cómo una joven tiene recurrentes pesadillas en relación a un accidente del pasado y descubre que la muerte persigue a toda su familia, no por azar, sino por una antigua maldición en la que estuvo involucrada su abuela. Lo que empieza siendo como una serie de accidentes mortales se va a convertir en una lucha por la supervivencia y por salvar, digamos, de las garras de la muerte a toda su familia. Pues una sinopsis o una trama muy Destino Final. Y es que aquí, pues, como bien digo, no deja de ser otra Destino Final. Y es cierto que no reinventa la rueda, no es una película que pretenda ofrecer nada novedoso más allá de cambiar la estructura narrativa de la película. En este caso no empieza como suele empezar una película de Destino Final, en la que se nos va a mostrar un accidente, una premonición por parte del protagonista que va a desencadenar los acontecimientos para el resto de la trama. En este caso la premonición la tuvieron hace años, y lo que aquí se nos va a mostrar es una pesadilla por parte de la nieta de la mujer que en su día tuvo la premonición y salvó a muchísima gente de un accidente. Entonces sí que es cierto que nos va a mostrar cierta frescura a la hora de mostrarnos la narrativa de la película, a la hora de plantearnos los acontecimientos. En cuanto a atmósfera, anticipación de las muertes, todo eso va a ser muy sello de la casa. Bueno, algo que al final es como muy notorio y que la hace muy única esta saga, que es lo de anticipar, ir preparando cada escena, cada secuencia de muerte con una serie de casuísticas, de consecuencias que van a llevar a que haya un accidente o que un personaje vaya a perder la vida. Y como ya decía, en cuanto a la dirección, sí que es cierto que estos directores se nota que conocen muy bien las raíces de la franquicia, conocen muy bien a su público, a su target de audiencia, lo que esperan ver de una película Destino Final, y es muy probable que si no eres muy fan de los inicios de la saga, pero te genera cierta simpatía esta saga, esta película la vayas a disfrutar un montón, porque te ofrece lo que el gran público espera ver de una película Destino Final. Pero si eres un fiel seguidor de la saga, como es mi caso, quizá, dadas las altas expectativas o lo que podríamos esperar de una secuela directa que nos llega 14 años después, te puedas saber un poco a poco
valga la redundancia. Y es que sí que es cierto que juega muy bien con el suspense, con crear atmósfera en relación a las muertes, a lo que va a suceder, el ritmo es relativamente ágil, la acción es muy continuada, enseguida empiezan a ocurrir pues, las cosas, desencadenar los acontecimientos para que la trama avance, hecho que hace que al final también falle a la hora de construir personajes. Diría que es de las películas de la saga en la que percibo a los personajes menos desarrollados o con menos carisma o sin duda pues con los que llegas a conectar mucho menos. Y es que sí que es cierto que Destino Final no es una franquicia que se destaque por crear grandes vínculos afectivos con los personajes, con desarrollarlos de manera que como espectador quedes ligado o preocupado ante el destino de ellos, pero sí que es cierto que yo recuerdo las anteriores Destino Final y como fan quizá muchas veces también hablo desde la nostalgia que me evocan, pero ese Destino Final 2 o este Destino Final 3 en los que tú veías a los personajes y automáticamente les veías algo especial, estaban bien escritos, te encariñabas con ellos de algún aspecto e incluso temías o no querías que muriesen, algo que pues por lo general suele costar mucho en el cine de terror, y sin embargo sí sentía que tenían algo especial los personajes de la primera Destino Final. Sí que es cierto que en la cuarta flojeaba y ya dejan de importar los personajes en pro de la espectacularidad, de las muertes, de ser lo más grotesca posible, lo más retorcida posible a la hora del montaje de las secuencias de muerte, de asesinato, de accidente, y aquí pues repite un poco ese patrón, llevándola a pues apostarlo todo a grandes escenas de muerte, esa grandilocuencia, esa capacidad de impactar, ¿no? de que da en el espectador el efecto impacto, ¿no? De lo que supone la muerte y que el personaje te dé exactamente igual. Es que si tuviera que destacar un personaje, por supuesto destacaría al personaje de la abuela en su versión joven, es decir, la que tiene la premonición. Creo que la parte del accidente, de la cual hablaré también ahora más adelante, es brutal, es sin duda lo mejor de la película, está muy bien construida, está muy bien rodada, es la verdad bastante destacable dentro de los openings de lo que es Destino Final, no la mejor, pero la verdad que está bastante bien, y ella creo que hace una actuación bastante convincente, caso que no me pasa con la protagonista, algo que por normal siempre el personaje protagonista suele ser el que consigue tener como un desarrollo más notorio o llevar el peso de la trama y hace que como espectador te llegues a encariñar más con él, pero aquí no me ha pasado eso, aquí todo lo contrario, aquí la protagonista la he sentido como totalmente forzada, como llevando a cabo actuaciones que son como muy precipitadas continuamente, como muy perdida, y no he llegado a conectar con el personaje. Evidentemente, si tuviera que decantarme por otro de los actores que fetiche y clave de esta saga, no puedo no mencionar a Tony Todd, que aquí tiene su mejor papel en toda la saga. Siempre es verdad que este personaje ha estado siempre muy ligado, muy ambiguo en su planteamiento, ¿no? Siempre se especulaba que si era un enviado de la muerte, que estaba ahí simplemente como para avisar a los personajes. De hecho, al final su profesión es forense, y siempre estaba como envuelto en lo que es la muerte, con cadáveres, trabajando desde una perspectiva como muy cercana a la muerte. Y siempre se especulaba mucho en relación a su personaje, lo hemos visto en casi todas las entregas de la saga, creo que la única que no sale es en la 3 y la 4, y es un personaje muy querido por los fans, y aquí tiene una despedida, ya no solo porque el personaje desaparezca y se nos dé una explicación lógica de quién es y cuál es su propósito, sino porque es la última película de Tony Todd, que falleció poco después de rodar esta película, y la película no deja de ser como un bonito homenaje ya no solo al personaje sino también al propio actor, en el cual pues lanza un mensaje de optimismo y de apreciación de la vida que me parece fundamental en este tipo de películas. Y bueno, como iba a decir, la escena inicial, el opening, me parece que está muy bien, es sin duda de lo mejor de la película. Por ponerle un pero, creo que se sigue abusando en exceso del CGI. Es verdad que la película tiene un gran presupuesto, creo que en torno a 50 millones. El rango amplio de presupuesto yo creo que se ha ido en lo que son las escenas de accidente y de muerte, más allá de pagar cachés de actores y eso que pasa muchas veces en otras películas y en otras grandes franquicias, y se han aprovechado muy bien de eso. Sin embargo, creo que a pesar de eso, ya digo, me falta un poco de realismo. Yo, por ejemplo, pienso en el opening de Destino Final 2 y me parece que dentro de, pues, también es una gran secuencia que fue lo más desafiante de toda la película, pero es épico, es icónico, queda en el recuerdo, es realista, realmente podría pasar, y yo creo que con poco, que menos es más, ¿sabes? Muchas veces me da la sensación que con Destino Final, con el paso de las películas, se ha querido primar como la espectacularidad, lo grande, ¿no? Pues en la quinta, un puente colgante que se desprende, en esta última, pues una torre en los años 60, que yo no sé si
hasta qué punto realmente este tipo de estructuras funcionaban en esa época a este nivel como se nos plantea en la película, quiero decir, con esos suelos de cristal totalmente, no sé, da una sensación como futurista para la época. Sí que es cierto que no deja de ser como la escena inicial y lo más impactante de toda la película, y lo consigue, ¿no? Pero peca, pues eso, de pretender ser muy espectacular, cuando realmente siento que no hace falta. Aspectos técnicos, pues ya digo, hay mucho de preparar todas las escenas, la secuencia, ser muy creativos, muy ingeniosos, esperar, o sea, querer darle al público algo que no se esperen. Y bueno, pues nos han dado muertes muy creativas, muy ingeniosas, muy novedosas en el sentido de cosas que no habíamos visto previamente en Destino Final. Peca, yo creo, en exceso del uso del CGI, el uso del exceso de gore, ¿no? Que es algo que, bueno, la saga viene ya teniendo desde Destino Final 3, ¿no? Yo diría casi, o 4, el uso excesivo de gore, de muertes truculentas. Por ejemplo, si recordamos la primera o la segunda, solían ser como muertes mucho más certeras, mucho más sencillas, mucho más factibles, ¿no? Mucho más realistas. A mí, yo, por ejemplo, esas películas las veo mucho más con los pies en la tierra, mucho más terroríficas, más allá del tono, sino por qué podría pasar de verdad. Aquí me da la sensación que por generar impacto recurren a un tipo de muertes que ya son excesivamente retorcidas y excesivamente surrealistas, que evidentemente tendrá su público al que le guste y querrá eso, pero yo, que a lo mejor soy más clásico en ese sentido, me gusta mucho más la sencillez a la hora de las muertes, o a lo mejor es que me conformo con menos, pero bueno, ya me entendéis. También me gustaría hablar un poco de lo que es el tono de la película. Si bien es cierto que Destino Final empezó, tanto en la primera como en la segunda, con un tono más orientado al terror, tomándose mucho más en serio a sí misma, pues ya digo, a lo mejor de ahí radicaba esa sencillez a la hora de presentarnos muertes mucho más realistas, mucho más del día a día, algo que tú como espectador pudieras conectar y te aterrase, de verdad que eso te pudiera pasar a ti. Desde Destino Final 3 es verdad que la saga se, digamos, desvió hacia un tono mucho más humorístico, introdujo mucho más el tema del humor negro, y eso pues se ha mantenido a lo largo de la saga. La cuarta fue como la explosión. Es una película que no se puede tomar en serio de ninguna de las maneras, porque allí lo que importaba era el 3D y explotar y salpicar tripas a la cara del espectador. La quinta, dentro de que aún mantenía un poco eso en aquella época de 3D, se intentó como amoldar un poco a los estándares establecidos en las primeras y retornar un poco a las raíces más de terror puro. Aquí, dentro de lo que es una gran producción, vuelve a tirar mucho de humor negro, no tomarse en serio a sí misma, y yo creo que los directores pues le han querido dar un poco ese enfoque, porque yo creo que al final lo que también el público espera de un Destino Final. Y es que al final, en este sentido, pues han sido muy poco arriesgados, muy poco ambiciosos, a plantearlo de manera que sea espectacular todo la escena, el montaje, y que al final el público quede satisfecho. Y es que, como conclusión, pues puedo decir que Destino Final, Lazos de Sangre, no reinventa la rueda, pero sabe perfectamente qué tipo de película quiere ser. Al final es una experiencia tensa, entretenida y con muertes tan espectaculares como absurdamente creativas. No se la recordaba para mi gusto como la mejor de la saga, pero creo que rinde bastante homenaje a su legado. Me hubiese gustado personalmente que hubiera estado muchísimo más conectada con las anteriores, que nos hubiera dado algún tipo de explicación de acontecimientos de las anteriores. Incluso te diría que hubiera tirado mucho más de nostalgia en esta época que vivimos, de recuperar franquicias, recuperar películas clásicas y conectar directamente con el fan más nostálgico. Aquí yo creo que se han mantenido bastante cautos en ese sentido, más allá de algunos guiños que hacen a personajes de las anteriores películas o a acontecimientos de las anteriores películas. Ha apostado todo por las secuencias y las escenas de muerte y accidente, olvidándose por completo de darle un desarrollo digno a los personajes o enfocarse en hacer de ella pues una película icónica o memorable que vaya a traspasar límites o a mantenerse en el recuerdo de los espectadores por mucho tiempo. Si le tuviera que dar una nota a Destino Final, Lazos de Sangre, yo le daría un 6,5 sobre 10. Me entretuvo en todo momento, me quedé con muchas ganas de más por lo que ya comento, pero creo que es una película digna de la saga, una de las franquicias sin duda a estas alturas que mejor mantiene el tipo con el paso de los años y de las películas, y que seguramente continuaremos viendo debido a estos datos de taquilla dentro de muy poco tiempo. Gracias por estar ahí. Si tú también has visto la peli, pues ya digo, me encantaría leerte por aquí abajo y nos vemos pronto. Chao.